Hola. Recuerda que para escuchar este programa en directo, a partir de ahora vas a tener que conectar con radiolacafetera.com. También puedes seguirlo a través de YouTube o a través de Twitch, o puedes escucharlo después en Spotify, en iVoox o en el resto de las plataformas. Y recuerda que este programa se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Hazte mecenas y súmate a la familia de los que cuidan la cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Claro, es que hablamos en estos días mucho de las amenazas a la democracia. Yo en esto lo he dicho de manera muy clara. La principal amenaza a las democracias es la concentración obscena de poder y de riqueza en unas pocas manos, en manos de los ultrarricos. Y Elon Musk, el hombre más rico del mundo, simboliza específicamente esa amenaza, ese riesgo, ¿no? Está jugando al RIS con las democracias europeas, está poniendo las redes sociales explícitamente al servicio de proyectos políticos antidemocráticos, cuando no abiertamente xenófobos y fascistas. Y de nuevo, creo que lo que se debe hacer no es sencillamente denunciarlo y escandalizarse, sino avanzar en un camino de redistribución de la riqueza y del poder. Allora, il problema è che Elon Musk è, diciamo, influente e ricco o che Elon Musk non è di sinistra? Cioè, scusate, perché io capisco che cos'è ingerenza e esprimere le proprie opinioni è ingerenza fino a un certo punto, ripeto, può piacere, può non piacere, io posso anche non condividere alcune cose, ma non è una cosa diversa. Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Tengo 21 años y no me quiero ir de Venezuela. No tengo un plan B, no tengo un plan C. Mi plan A es luchar por mi país. Así que hoy le hago un llamado a todas las Fuerzas Armadas que reflexionen, que se pongan del lado correcto, que luchen con nosotros también por la libertad. Es una vergüenza ver cómo España se queda fuera de la defensa de la democracia que sí están protagonizando otros países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador o Italia. Lamentablemente España no está defendiendo desde nuestro gobierno la democracia y la libertad y los derechos de los venezolanos. Ante la mentira, ante la guerra cognitiva, ante los mundos virtuales, sus universos imaginarios, aquí está la verdad de un pueblo libre, soberano, independiente, digno, un pueblo con historia, con una historia heroica y un pueblo con un líder como ninguno, nuestro presidente Nicolás Maduro. Si mañana el dictador Nicolás Maduro usurpa la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a Edmundo González Urrutia, el gobierno español habrá sido cómplice de este asalto al poder, de este autogolpe de Estado que pretenden perpetrar. Acabamos de terminar una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por otros miembros de su gobierno. También me han acompañado otros miembros del Ministerio de Política Territorial, como el secretario de Estado. Y en esta reunión pues hemos aprobado una especie de calendario de actuación para las próximas semanas. ¿Para qué? Para buscar mecanismos que den una respuesta al fenómeno migratorio en Canarias en lo que es la atención a los menores no acompañados. Nos dábamos un paso adelante, casi frente a todo, rehuíamos la confrontación y priorizábamos a los valencianos. Ya en esos primeros días comenzó la cacería. Hoy, compañeras y compañeros, os quiero confesar que de buena fe me equivoqué. Le confieso que me empieza a pasar lo mismo que a la mayoría de los ciudadanos, y es que no entiendo nada. Recapitulemos. Hay un señor, la pareja de la señora Ayuso, que comete 2 delitos contra la hacienda pública y desfalca a la hacienda pública, según reconoce su propio abogado. Hay otro señor, el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que para tapar esos delitos que reconoció el abogado, lo que hace es
filtrar un correo incompleto y mentir, tal y como reconoció él mismo ayer en sede judicial. A todo esto, obviamente, la señora Ayuso sigue dándose la vida padre gracias a ese dinero que desfalcó su pareja y que reconoció su abogado. ¿Y quién está siendo investigado? El fiscal que persiguió el delito y que contó la verdad. Es el mundo al revés. La vivienda se ha convertido en un factor de exclusión social y de pobreza para las mayorías trabajadoras en España. Tenemos un mercado de la vivienda que funciona según una lógica especulativa, que no crea valor ninguno, que solo lo extrae. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, ya llegando al final de la semana, después de esas vacaciones que nos han tenido desconectados de la realidad y de una semana en la que el protagonismo lo ha recibido Elon Musk con declaraciones políticas en todo el mundo sobre la posición de los multimillonarios, el intento de los multimillonarios en la injerencia política. Bueno, esta es una semana muy singular y estoy viendo todas las portadas desplegadas encima de la mesa cuando, además, en estas horas van a suceder muchas cosas, porque sabéis que estamos en la recta final para que Donald Trump tome finalmente posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos, pero también en estas horas se va a producir la jura presidencial de Nicolás Maduro, que también tenía pendiente este acto protocolario para volver a repetir como presidente de Venezuela. Venezuela que cuenta, no sería más que un paso, como digo, protocolario, si no fuera porque la repercusión que tiene en todo el mundo es extraordinaria y en la prensa española desmedida, absolutamente desmedida. Cuando quedan solamente unas horas para que eso se produzca, ha habido un capítulo algo confuso en torno a manifestaciones de protesta que se han producido contra la investidura de Nicolás Maduro. Allí se presentó María Corina Machado, la líder opositora. Está residiendo en el lugar de forma clandestina desde hace algunos meses. Se presentó en algunas de las movilizaciones que se convocaron contra esa investidura de Nicolás Maduro y de pronto, en un capítulo muy confuso, como digo, se la dio por detenida. Empezó toda la prensa a pronunciarse, incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores español emitió una nota de protesta y luego resulta que ni estaba detenida ni parece que tuviera relación alguna con los sucesos, como ella misma ha dicho en las redes sociales. Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero, salimos a una concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre. Ese capítulo ha hecho que de nuevo veamos el papel tan sorprendente que juegan los medios de comunicación españoles en este tema, en este asunto, porque Nicolás Maduro y su gobierno serán lo que sean, pero es extraordinario ver el intento de los medios de comunicación españoles por interferir, además en una ingenua ilusión, como si alguien en el equipo de Maduro fuera a decir, oye, paren la investidura, que es que acabo de leer el ABC o acabo de leer el periódico El Mundo y nos están llamando filoterroristas. Bueno, según el periódico El País, Machado encabeza las protestas contra la investidura de Maduro. La líder opositora fue detenida y luego liberada, dice el periódico El País, que añade, según su equipo. Estaba en la clandestinidad desde hacía 4 meses por la persecución del régimen. El dirigente chavista quiere tomar posesión hoy sin haber mostrado las actas electorales, dice el periódico El País esta mañana en su portada. También en el periódico ABC, Maduro detiene a María Corina por pedir libertad en las calles. Agentes chavistas tirotean a la comitiva que reapareció para unirse a miles de venezolanos, dice el periódico ABC. También en el periódico El Mundo es el asunto de portada esta mañana. María Corina desafía el terror antes de que Maduro usurpe el poder, dice el periódico El Mundo. El liderazgo de Machado moviliza a los venezolanos frente a la investidura fraudulenta chavista. Ahora veréis los audios porque en las imágenes en realidad las convocatorias no fueron en absoluto numerosas. El 20 minutos dice también, se hace eco de ese suceso. Maduro detiene a María Corina Machado y la libera después, a horas de la toma de
posesión. Bueno, como digo, un asunto que tiene un protagonismo desmedido totalmente en la prensa nacional, en la prensa española, y que seguramente se explica por la importante comunidad de exiliados venezolanos que se encuentran en nuestro país. Pero bueno, ciertamente había manifestaciones convocadas en el país en protesta contra esta toma de posesión. También las hubo en España, en la Puerta del Sol, numerosas, aquí, sin embargo. Y mientras tanto, también manifestaciones y movilizaciones, y donde escuchamos a manifestantes venezolanos pidiendo el apoyo de los militares para impedir la toma de posesión de Maduro. Tengo 21 años y no me quiero ir de Venezuela. No tengo un plan B, no tengo un plan C. Mi plan A es luchar por mi país. Quiero estudiar en Venezuela. Quiero trabajar en Venezuela. Quiero hacer una vida en mi país. Quiero enamorarme en mi país. No quiero irme. Así que hoy le hago un llamado a todas las Fuerzas Armadas que reflexionen, que se pongan del lado correcto, que luchen con nosotros también por la libertad, porque ya basta, tenemos que elegir el camino correcto. Eso decían los opositores que se movilizaban, se manifestaban contra el gobierno de Maduro, a favor de que tome posesión el candidato Edmundo González, mientras también los simpatizantes de Nicolás Maduro se manifestaban por su parte en algunas localidades. Esta es la verdad, ante la mentira, ante la guerra cognitiva, ante los mundos virtuales, sus universos imaginarios, aquí está la verdad de un pueblo libre, soberano, independiente, digno, un pueblo con historia, con una historia heroica y un pueblo con un líder como ninguno, nuestro presidente Nicolás Maduro, obrero valiente. Bueno, pues así está la cosa en el capítulo venezolano, y que hoy, como digo, ocupa el protagonismo en buena parte de las portadas del mundo, pero específicamente en las españolas. Mientras tanto, otros asuntos que convocan la actualidad. Hemos visto a Pepe Mujica pidiendo que le dejen en paz, tranquilidad para poder morir. Anuncia que ya no seguirá el tratamiento contra el cáncer, que se ha extendido, y pide que no se especule con una posible participación suya en política, porque el guerrero necesita ya descansar. Lo que pido es que me dejen tranquilo. No me acosen con entrevistas al pedo. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Porque lo que más me revienta, que inventan elucubraciones, que estoy acá, que allá, que esto, que dirá con el gobierno de hoy. Ahora si no lo veo, al otro día que ganó la elección no me vino a ver de mañana. Nunca más hablé con él. Ni me pienso meter para nada, ni quiero saber nada. Porque lo peor que hay es armar un gobierno. Había especulaciones sobre su supuesta participación y Mujica decía: dejadme morir tranquilo, morir en paz. Así que, bueno, la fotografía global en estas horas nos deja algunos otros titulares. También los incendios en Los Ángeles se extienden por la ciudad, obligan a evacuar Hollywood. Hemos visto millares de viviendas arrasadas por las llamas, también en el retrato del mal funcionamiento de un sistema de prevención y de un sistema público para conseguir frenar una emergencia como esta. Un huracán de fuego, algo completamente apocalíptico, unas imágenes que nos dejan barrios enteros arrasados por las llamas y la incapacidad incluso para acudir a las compañías aseguradoras que ya se habían tomado la precaución de eliminar los incendios como uno de los riesgos dentro de la cobertura. Así que miles de casas que han desaparecido bajo el fuego de las llamas, y se extiende ahora unas imágenes, un incendio que se extiende ahora por todo Hollywood. Bueno, mientras tanto, vemos también en otros titulares, en otras cuestiones, las
noticias relacionadas con el funeral, el último adiós a Jimmy Carter en un solemne funeral de Estado, en su elogio fúnebre, donde vimos a Joe Biden subrayando que el expresidente vio con claridad el futuro, decían, y hay algunas imágenes de Donald Trump bromeando junto a Obama y junto a otros mandatarios, y algunas imágenes muy anecdóticas que también llevan hoy las portadas de los periódicos. Bueno, mientras tanto, con todo esto que llena la política no solamente internacional sino también la nacional y termina salpicando el debate interno. Hemos visto al Partido Popular, sabéis que esta semana el gobierno ha anunciado una agenda de actos en homenaje a la democracia y para señalar el fallecimiento del dictador Francisco Franco. El PP acusa a Sánchez de celebrar la muerte de Franco pero permitir a Nicolás Maduro que usurpe el poder. Es una vergüenza ver cómo España se queda fuera de la defensa de la democracia que sí están protagonizando otros países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador o Italia. Lamentablemente España no está defendiendo desde nuestro gobierno la democracia y la libertad y los derechos de los venezolanos. Si mañana el dictador Nicolás Maduro usurpa la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a Edmundo González Urrutia, el gobierno español habrá sido cómplice de este asalto al poder, de este autogolpe de Estado que pretenden perpetrar. Y pasará desde luego a la historia por haber mirado hacia otro lado mientras una dictadura secuestraba a familiares del presidente electo y de la líder del partido ganador de las elecciones. Sánchez estará estos días celebrando la muerte hace 50 años de un dictador, mientras permite que otro dictador, vivito y coleando, celebre hoy su supervivencia. Así que veis que la política venezolana también interfiere en la política nacional, o como acaba también señalando, marcando la política nacional. Bueno, mientras tanto, todavía se sigue debatiendo en torno al poder que acumulan los 1.000 millonarios y los intentos de Elon Musk por interferir en la política europea. Bustindui dice que la mayor amenaza a las democracias es la acumulación de poder de los ultrarricos, dijo ayer. Claro, es que hablamos en estos días mucho de las amenazas a la democracia. Yo en esto lo he dicho de manera muy clara. La principal amenaza a las democracias es la concentración obscena de poder y de riqueza en unas pocas manos, en manos de los ultrarricos. Y Elon Musk, el hombre más rico del mundo, simboliza específicamente esa amenaza, ese riesgo, ¿no? Está jugando al RIS con las democracias europeas, está poniendo las redes sociales explícitamente al servicio de proyectos políticos antidemocráticos, cuando no abiertamente xenófobos y fascistas, y de nuevo creo que lo que se debe hacer no es sencillamente denunciarlo y escandalizarse, sino avanzar en un camino de redistribución de la riqueza y del poder, porque el problema no es Elon Musk, el problema es que existan dinámicas y lógicas sociales de acumulación de poder. Así que el poder de los 1.000 millonarios con sus injerencias, también el intento de injerencias en diferentes democracias europeas, que hemos visto además cómo se concretaba con informaciones que se están publicando. Luego veremos con Pilar de la Peña en el resumen de prensa internacional cómo esto además ha tenido un gran impacto en la prensa extranjera, porque las declaraciones tanto del presidente del gobierno como de otros políticos europeos, pero las de Pedro Sánchez sobre Elon Musk, han tenido una gran repercusión en los medios de comunicación internacionales, donde todo esto, en efecto, ahora está impactando mucho en la información. Fijaos cómo será que hemos visto también que, según el Financial Times, Elon Musk está intentando forzar un cambio de primer ministro en el Reino Unido. Ante las próximas elecciones del Reino Unido de 2029, el magnate multimillonario se estuvo movilizando y, según pudo saber el Financial Times, dice que gente familiarizada con este asunto, el magnate está investigando la manera de desestabilizar el gobierno laborista de Starmer. Dice, su opinión es que la civilización occidental en sí está amenazada, y entonces ha decidido que va a señalar a sus candidatos con aproximaciones a los grupos de extrema derecha de lo más peligrosas. Bueno, pues es uno de los capítulos que, como digo, también ocupa la portada, la atención de los medios de comunicación en todo el mundo, no solamente en España. Mientras tanto, Meloni, la ultraderechista italiana, sale en defensa del multimillonario Elon Musk. Allora, il problema è
che Elon Musk è diciamo influente e ricco o che Elon Musk non è di sinistra? Cioè, scusate, perché io capisco che cos'è ingerenza e esprimere le proprie opinioni è ingerenza fino a un certo punto, ripeto, può piacere, può non piacere, io posso anche non condividere alcune cose, ma non è una cosa diversa. Y se preguntaba si el problema es que Elon Musk es un multimillonario o es que es de derechas, decía Meloni. Ya hemos visto que el magnate de las redes sociales, entre otras cosas, está aproximándose y está apoyando diferentes movimientos ultraderechistas por todo el mundo. Bueno, mientras tanto, en España también continúa la polémica en torno a la gestión de la Dana. Ayer vimos a Amazon, el presidente de la Generalitat Valenciana, dice que hay una cacería contra él. Nos dábamos un paso adelante, casi frente a todo, rehuíamos la confrontación y priorizábamos a los valencianos. Ya en esos primeros días comenzó la cacería. Hoy, compañeras y compañeros, os quiero confesar que de buena fe me equivoqué. Ahí sigue en su puesto, mientras también lo sostiene Núñez Feijóo, que dice que es valiente la posición de Amazon. Carlos ha dado la cara. Y ha tomado una decisión valiente, y hoy lo ha vuelto a reiterar, al vincularse con el éxito de la reconstrucción. Yo prefiero a políticos que respondan de su gestión que a aquellos que hacen de la resistencia su modo de vida. Pues mientras tanto también estamos viendo como el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso continúa teniendo protagonismo, un protagonismo extraordinario en las informaciones a lo largo de esta mañana. Fijaos, 2 periodistas han tenido que declarar. Dice los periodistas Miguel Ángel Campos de la cadena SER y José Precedo del diario.es, declarar ante el Tribunal Supremo llamados por el juez para saber cómo obtuvieron las informaciones que se fueron publicando sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, que se ha enriquecido y presuntamente defraudó a Hacienda a cuenta de la venta de mascarillas. Bueno, pues 2 periodistas declararon ayer y hoy en la portada de eldiario.es vemos cómo Miguel Ángel Rodríguez insiste en el bulo de que la Fiscalía frenó un pacto con la pareja de Ayuso y que los periodistas que publicaron el correo de la pareja se niegan a revelar sus fuentes. Ayer vimos a Félix Bolaños, al ministro de la Presidencia, dice que Ayuso vive a cuerpo de rey por el dinero desfalcado por su pareja. Y le tengo que decir que yo, en este caso, le confieso que me empieza a pasar lo mismo que a la mayoría de los ciudadanos. Y es que no entiendo nada. Recapitulemos. Hay un señor, la pareja de la señora Ayuso, que comete 2 delitos contra la hacienda pública y desfalca a la hacienda pública, según reconoce su propio abogado. Hay otro señor, el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que para tapar esos delitos que reconoció el abogado, lo que hace es filtrar un correo incompleto y mentir, tal y como reconoció él mismo ayer en sede judicial. A todo esto, obviamente, la señora Ayuso sigue dándose la vida padre gracias a ese dinero que desfalcó su pareja y que reconoció su abogado. ¿Y quién está siendo investigado? El fiscal que persiguió el delito y que contó la verdad. Es el mundo al revés. Y por tanto, yo confieso que me pasa lo mismo que a la mayoría de la ciudadanía, que no entiendo nada. Sobre las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, acaba de decir en una entrevista en la radio que las declaraciones de usted solamente merece una respuesta: me gusta la fruta. No sé cómo lo puede valorar. Gracias. Es para mí un inmenso honor que Miguel Ángel Rodríguez me insulte, un inmenso honor, y eso demuestra que le duele que diga que la señora Ayuso vive a cuerpo de rey gracias al dinero que desfalcó su pareja, como reconoció su abogado. Gracias. Ayer también vimos a Emilio Delgado, el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, que señalaba esto mismo en televisión. Este señor es un jeta y un mentiroso. Hábil, te estás quedando a gusto, simpático, Emilio, ¿eh? a ratos también, pero es un jeta y un mentiroso. Y a mí me gustaría que este señor hablara allá donde le pagan el sueldo para que lo haga, que es la Asamblea de Madrid, situación que ha impedido el Partido Popular hasta en 30 ocasiones. Porque a mí también me gustaría ir a lo realmente escandaloso más allá de las horas de filtración de los correos. Es decir, lo realmente escandaloso es que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha levantado 2 millones de euros cobrando comisiones a una de las principales contratistas de la Comunidad de Madrid. Y después, presuntamente, ha defraudado a Hacienda 350. Con esas cantidades se ha comprado coches de alta gama y pisos donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y encima de ese piso hay otro
que gestiona una empresa del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, a que un donante anónimo ha dado 1 millón de euros así, en metálico, para comprarlo. Y tampoco sabemos quién es. Lo que sí sabemos es que en ese periodo se multiplican por 4 las transacciones de dinero de la Comunidad de Madrid a Quirón y por 2 de Quirón a las comisiones que se lleva el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y esto es lo que tienen que aclarar. Y no lo ha hecho el señor Miguel Ángel Rodríguez, que es hábil, que es listo, pero hombre, los demás tampoco somos idiotas, efectivamente. O sea, nadie se cree que el abogado, sin contar con su representado, vaya a confesar delitos de un representado sin contar con él. Eso es increíble, como cuando ha dicho también que es que no había empresas fantasmas. Claro que existen empresas fantasmas, claro que Hacienda ha investigado a Masterman SL y ha dicho que era una hacienda creada ad hoc para ocultar el dinero y para eludir obligaciones fiscales, y el señor Rodríguez lo sabe y miente, y por eso... Pues así está el panorama en esta noticia. También ha sido la semana en la que el franquismo ha vuelto a ser objeto de debate en esos actos que ha anunciado el gobierno. Ayer vimos a Podemos, dice, sí, pero es que Franco murió, pero el franquismo no. Hay muchos elementos franquistas que continúan en algunas de las principales instituciones del Estado. 50 años. Franco murió, lamentablemente, en la cama, y que con ello se produjo un cambio del sistema político, pero es muy cuestionable que con la muerte de Franco muriese también el franquismo. Y es que la no depuración de los elementos franquistas insertados en alguna de las principales instituciones del Estado, como los cuerpos y fuerzas de seguridad, y también en la justicia, la no democratización de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la justicia revela que el régimen del 78 está atravesado por un ADN franquista, empezando por la monarquía y terminando por la justicia. Además, por supuesto, de haber mantenido la estructura de corrupción de las élites económicas franquistas que se mantienen y que perviven a día de hoy. También, aunque se ve con simpatía los actos en los que se remarca el valor de la democracia y las críticas hacia el franquismo y la dictadura, hablan de las asignaturas pendientes que tienen. Bueno, los partidos políticos que intentan también marcar sus propios espacios e incluso diferenciarse del gobierno. Hemos visto estos días una confrontación entre Sumar y el Partido Socialista a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Urtasun pide al ministro Carlos Cuerpo que cumpla con sus promesas, con la reducción. Bueno, como ustedes saben, el acuerdo para la reducción de la jornada laboral es un acuerdo que tenemos firmado la coalición de gobierno para su entrada en vigor este año, en 2025. Y es por ello que no entendemos de ninguna de las maneras por qué desde el Ministerio de Economía se está impidiendo que esto se tramite de forma normal a través de la CDGAE, en primer lugar, y después que se eleve al Consejo de Ministros para que pueda tramitarse lo antes posible, porque ya hay un acuerdo. Quiero recordar, el Ministerio de Trabajo tiene un acuerdo con los sindicatos en esta materia y tenemos un acuerdo firmado los socios de coalición. Y por lo tanto, estas cuestiones y estos impedimentos que está poniendo el Ministerio de Economía, que creo que responden probablemente a las presiones que está haciendo la patronal, son totalmente incomprensibles. Y desde aquí sí quiero decirlo de una manera muy clara, que vamos a ser firmes para que ese compromiso del gobierno de coalición se cumpla y se cumpla en el año en el que acordamos, que es este 2025. Hay otros asuntos que siguen candentes en la política y sobre los que no se logran acuerdos. El gobierno y Canarias se dan 10 días para pactar una fórmula de reparto puntual de menores migrantes. Sí parece que hay visos de una aproximación, están tratando de cerrar ese texto para el reparto de menores, pero parece la patata caliente que se van lanzando. Acabamos de terminar una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por otros miembros de su gobierno. También me han acompañado otros miembros del Ministerio de Política Territorial, como el secretario de Estado, y en esta reunión pues hemos aprobado una especie de calendario de actuación para las próximas semanas. ¿Para qué? Para buscar mecanismos que den una respuesta al fenómeno migratorio en Canarias en lo que es la atención a los menores no acompañados. Decir al respecto que el pasado día 17... Así que otro de los asuntos que quedan evidenciados. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las noticias que han protagonizado la actualidad en estos últimos días y el impacto que ha tenido en la prensa internacional. Sabéis que hacemos este repaso con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose
de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues sabéis que también analizamos cada semana aquí en La Cafetera el impacto que tienen en la prensa internacional las noticias sobre España. Suponen un cierto resumen de lo que ha ocurrido en la actualidad en los últimos días y además también proyectan la imagen de España en el exterior. También nos permiten acercarnos a la actualidad sin la pasión con la que la viven los medios de comunicación españoles y lo hacemos cada semana de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Que, claro, bueno, hay algunas noticias más de corte un poco relacionado con las fiestas que hemos pasado, pero sí hay un asunto que me parece que es por el que deberíamos comenzar, porque en estos actos que se han anunciado, la agenda, la combinación del 50 aniversario de la muerte de Franco, la división, la polémica, todo esto ha despertado algunos titulares en la prensa internacional, ¿verdad? Sí, la verdad es que bastantes medios internacionales se han hecho eco de ello. Fíjate que cuando se empezó a hablar de esto tuvo un poco eco. Encontré algún medio francés que recogía pues las declaraciones de Ayuso, de Feijóo, hablando de pereza y acusando al gobierno de estar siempre mirando al pasado, pero esta semana que ha tenido lugar el primer acto pues del centenar de eventos que ha anunciado el gobierno español para conmemorar estos 50 años y un poquito el inicio de la transición democrática en España, pues ha tenido mucho eco, y sobre todo lo que ha tenido mucho eco y ha llamado mucho la atención, y es lo que ponen de relieve casi todos estos medios internacionales que se hacen eco de ello, es la división y la polémica que se ha generado en España en torno a esto. Fíjate que hay medios como Libération, Sud-Est Zeitung, un poco más de la esfera de la izquierda, que resaltan que al final es un hecho inédito, ¿no? Esta decisión del gobierno, de un gobierno además de izquierdas, liderado por el Partido Socialista, de hacer esta conmemoración del aniversario de la muerte del dictador, ¿no? Incluso del caudillo. Ambos medios, por ejemplo, se refieren a Franco como el caudillo. Por ejemplo, el diario alemán recuerda que cuando murió Franco no hubo ninguna escena de que se derribaran sus estatuas o sus pedestales, no se arrancaron los retratos de las paredes, sino que hubo miles de personas que hicieron fila para presentarle sus últimos respetos, y esto le servía un poquito para evidenciar cómo era una figura que generaba todavía una cierta pues bastante polémica y bastante división, y no había sido el país capaz de afrontar o de tener un relato para mirar al pasado de forma tranquila o de forma consensuada. Liberación también explicaba un poquito esto, ¿no? Que Sánchez, hasta ahora solo la extrema derecha había reivindicado o había conmemorado la muerte de Franco, y en este sentido era algo bastante inédito que desde el gobierno se estuviera pues poniendo de relieve esta fecha, como aunque fuera para reivindicar el viaje que había hecho España o esta especie de transición hacia la democracia. Otros medios, pues también desde, ya te digo, muchísimos medios, desde The Hindu, por ejemplo, que es un diario indio, pero también medios de Estados Unidos, de Suiza, la televisión suiza se hizo eco, Les Echos en Francia, Le Figaro también, medios más del espectro de la derecha, aunque en el caso del diario francés lo que ponían de relieve era que la iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez de lanzar 100 actos para conmemorar este aniversario, pues había irritado a la derecha, que incluso había anunciado un boicot. Ese es el otro tema que también destacan todos estos medios internacionales, el enfado de la derecha, especialmente del Partido Popular y de Vox, ese anuncio de boicot, las críticas acusando al gobierno o de oportunista o de estar siempre mirando al pasado, que es algo que también recogen algunos medios, y luego la idea de fondo, que el hecho del impacto que ha tenido esta noticia, la idea de fondo que transmiten todos estos medios es que en España, pues la figura de Franco, medio siglo después de su muerte, sigue dividiendo y sigue generando pues esta falta de relato, y sigue incluso evidenciándose que hay heridas abiertas y que no hay ningún tipo de consenso, y que el país sigue siendo incapaz de mirar al pasado de forma común o con una cierta tranquilidad.
que también hemos visto como, al hilo de el interés que suscita el franquismo, veíamos también como la indignación, porque la casa de la foto de Robert Capa de la Guerra Civil ya no será un museo. Esto ha sido resaltado en algún medio internacional, en el Observer, ¿no? Sí, The Observer, que es la edición del domingo de The Guardian, está vinculado con The Guardian, con el diario británico, y bueno, pues a final de año dedicaban un reportaje a este asunto. Se trata de una casa en la calle Peyroncelli, en el barrio de Vallecas, que se hizo famoso durante la Guerra Civil porque Robert Capa hizo una foto ahí en la que se mostraba la fachada del edificio lleno de agujeros de mortero y cómo la vida seguía, ¿no? Había unos niños pues tranquilamente sentados delante, una mujer pues apoyada en la puerta. Se trata de una de las imágenes icónicas de la guerra civil, y este edificio durante muchos años pues se quedó un poco en el abandono, y hace pues cerca de una década se organizó una asociación y una plataforma en concreto para salvar esta calle, para reivindicar que fuera, que se recuperara, que se mantuviera y que incluso se convirtiera en un museo. Y el diario británico lo que pone de relieve es que en 2018, mientras Manuela Carmena era alcaldesa de Madrid, pues hubo un acuerdo para convertir esta casa, para expropiar primero el inmueble, para restaurarlo y preservarlo y dedicarlo en algo así como un museo para pues un poquito de la historia reciente de España, en concreto de la Guerra Civil. Y el diario británico destaca que en los últimos meses, pues el actual Ayuntamiento de Madrid ha dado un poquito marcha atrás en este plan de crear un museo. Se está rehabilitando el edificio, pero pues no está claro a qué se va a destinar el edificio. Se habla de un espacio cultural y algo que tenga muchísimo menos significado de memoria, y esto había provocado bastante indignación, y era pues de lo que hablaba el diario británico en este reportaje. Bueno, también otras noticias que han saltado esta semana a los medios de comunicación, lo han hecho en el debate internacional, pero también en el debate nacional, son las críticas que está recibiendo Elon Musk, el multimillonario financiero de Estados Unidos, sus injerencias en las democracias occidentales. Hemos visto incluso al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, recriminando que Musk ataque a las instituciones europeas. Los regímenes autocráticos están avanzando en medio mundo. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania, en las próximas elecciones que va a tener el principal país económico de Europa. Si la historia nos enseña algo, es que la libertad nunca se conquista de forma permanente. Es algo que se puede perder, como ocurrió hace casi un siglo, cuando 14 de las 24 democracias... Y estas críticas a Elon Musk que lanzaba el presidente del gobierno por incitar al odio, interferir en la política europea, también lo han puesto de relieve algunos medios de comunicación, ¿no? Muchísimos medios de comunicación, y algunos tan importantes como el Washington Post, The Guardian, la Deutsche Welle, Al Jazeera, Le Parisien, multitud de medios se han hecho eco. Es verdad que hemos hablado mucho de Elon Musk esta semana, pues por todas estas declaraciones, un poco por esta tendencia que está liderando, va a ser un asesor principal en el gobierno de Donald Trump, y ha hablado mucho de la política europea en estos últimos días, y esto ha hecho que entrara, digamos, en el debate público. Y lo que destacan todos estos medios es que Pedro Sánchez se ha unido, por ejemplo, el Washington Post decía es literalmente este titular, ¿no? que se había unido a los líderes extranjeros que estaban preocupados por el interés o por la interferencia de Elon Musk en la política europea. Otros como The Guardian o como Al Jazeera lo que ponían de relieve es que Pedro Sánchez había acusado a Elon Musk de incitar al odio y de intentar, habían realmente cuestionado el discurso del billonario estadounidense, y había advertido de que todo esto pues podía suponer y podía implicar una resurgencia del fascismo, ¿no? En este sentido era uno de los asuntos que más se destacaba. Había algunos medios que también, The Guardian, por ejemplo,
ponía de relieve que estas declaraciones de Pedro Sánchez señalando a Elon Musk se habían producido precisamente en el evento por el 50 aniversario de la muerte de Franco, y resaltaba esto, ¿no? Que le había acusado de incitar al odio y de interferir en la política europea, de intentar socavar la democracia, y bueno, todas estas acusaciones y pues estas palabras del presidente español han tenido bastante eco y han sido, ya te digo, noticia en numerosos medios de todo el planeta. Y además, claro, veíamos las críticas de Elon Musk, pero luego hay un montón de cuestiones que terminan salpicando a los medios de comunicación internacionales. La apuesta de España por una política migratoria, dicen, de puertas abiertas, ha sido también remarcada en la prensa francesa, ¿no? Sí, en concreto en el Journal du Dimanche, que es un diario francés semanal, aunque con periodicidad diaria a nivel digital, pero es el enésimo medio europeo que pone de relieve esto, y además lo hace con un titular, con varios reportajes de varios artículos que ha publicado a lo largo de la semana, pero en uno de ellos ponía de relieve que mientras Italia había endurecido su política, pues España había optado por una gestión de la inmigración con las puertas abiertas, ¿no? Que incluso abriendo ampliamente las puertas y hablando de regularizaciones masivas. Es verdad que toda esta la línea que sigue el gobierno de Pedro Sánchez en gestión de política migratoria ha sido destacada por muchísimos medios internacionales en el último trimestre del año, precisamente en contraste con lo que parece que se ha impuesto en la mayoría de los otros países. Italia ha destacado en los últimos meses, pero no solo Italia, otros países han anunciado el cierre de frontera, como Alemania, han apostado por endurecer la entrada y por dificultar en gran medida pues la entrada de migrantes a sus países, y en cambio España pues está defendiendo y apostando por una visión mucho más positiva de la inmigración, incluso pues facilitando la regularización, y esto lo destacaba el diario francés, a pesar de que pues Italia, por ejemplo, estaba cosechando algunos frutos a este endurecimiento de su política, con una reducción significativa de llegadas de migrantes a Italia, y en cambio España pues tenía el caso contrario, ¿no? Que en las Islas Canarias habían registrado pues un récord de llegadas de inmigrantes ilegales, hasta un 17% más que el año anterior, ponía de relieve el diario francés. Pero pese a todo esto, el gobierno español, y era lo que ponía un poquito de relieve el diario, pues apostaba y seguía mirándole de forma positiva el fenómeno migratorio, y lo veía como una solución potencial tanto para los problemas demográficos como económicos de España, y en este sentido pues había abogado incluso por una regularización masiva de migrantes. Oye, hay algún asunto que aquí ha tenido menos recorrido de lo que ha tenido en la prensa internacional. Por ejemplo, que España cierra la puerta de sus colegios a Google Classroom. Dicen que España considera que se hace una colecta invasiva de datos personales. Esto ha tenido repercusión en el exterior también. En Le Figaro, el diario francés en concreto, le dedica un reportaje. Fíjate que es una noticia que ha pasado un poquito de puntillas en los medios españoles. El Mundo sí que le ha dedicado algo de atención, pero el diario francés lo que pone de relieve es que se trata de hay un informe de la Agencia Española de Protección de Datos, que es además de hace 6 meses, que a petición del Gobierno y del Ministerio de Educación español, que estaba negociando, estaba valorando la posibilidad de un gran acuerdo con Google, y en concreto con el servicio que llaman Workspace for Education, que tiene varias herramientas que permite el uso en los colegios, en concreto el Classroom, que es el más conocido, pero que incluye más cosas. En perspectiva de este gran acuerdo, pues el ministerio que dirige Pilar Alegría había pedido una evaluación a la Agencia de Protección de Datos, y lo que destacaba Le Figaro es que las conclusiones de este informe habían sido particularmente alarmantes, porque se señalaba incluso como algo incontestable que el sistema y que estas herramientas propiciaban una colecta invasiva de información personal. Esto ha provocado que el ministerio suspenda o rechace incluso que se incluyan algunos colegios, que haya recomendado a varias comunidades autónomas que rompan los acuerdos que podían tener, y el diario francés lo ponía de relieve, ¿no? Señalaba en particular que la Agencia de Protección de Datos españolas
señalaba que era un riesgo, existía un riesgo para la privacidad de los datos de los alumnos, en particular con la información sobre salud y religión, y bueno, ponía de relieve que aunque Google había respondido que su sistema y que sus herramientas respetaban tanto la seguridad como la confidencialidad de los escolares, pues el gobierno español había recomendado romper estos acuerdos y había cerrado en cierta forma la puerta a Google Classroom y a las herramientas de Google para la educación. Oye, algunas otras cosas también que hemos visto en la prensa internacional, alguna de corte un poco costumbrista, pero estábamos viendo que también se han fijado en los medios de comunicación internacionales en la batalla inmobiliaria de las monjas excomulgadas en España con el Vaticano. Sí, fíjate que ya todo el caso y la historia de las monjas de las clarisas de Belorado, ¿no? Que es como un poco como se las conoce aquí en España, cuando fueron excomulgadas por el Vaticano, ya fue una noticia que tuvo una gran repercusión en medios internacionales. Muchísimos se hicieron eco del caso, de la historia. Es verdad que tiene elementos, bueno, pues bastante llamativos para los medios internacionales y toca un poquito elementos de la Iglesia y, en fin, de la batalla, todo el caso de cómo habían sido excomulgadas, llamó la atención. Pero es que en los últimos días, nada menos que el New York Times le ha dedicado un reportaje más en profundidad, hablando además con varias de estas monjas, señalando que de fondo, aunque habían sido excomulgadas, había una batalla inmobiliaria con el Vaticano que se mantenía. El reportaje, ya te digo, que es muy extenso y relata algunas de las estrategias que han seguido estas monjas para evitar ser expulsadas de sus conventos. Destacaba esto, ¿no? Que a pesar de que la Iglesia y el Vaticano, la Iglesia española y el Vaticano las había excomulgado y había intentado sacarlas del convento, ellas resistían ahí. Contaba alguna anécdota de cómo incluso habían tenido que ir a toda velocidad en un coche para evitar el cambio de cerradura que las hubiera dejado fuera. Era bastante costumbrista, pero lo que ponía de relieve es que existía de fondo en toda esta historia pues una batalla inmobiliaria que desde hace varios meses protagonizaban estas monjas y el Vaticano, que había habido incluso amenazas y, en fin, una serie de hechos, de denuncias y de acontecimientos bastante involucraban incluso un arma, apelaciones al demonio, en fin, que toda la historia tenía, aunque de fondo había una cuestión inmobiliaria y que tenía que ver con deudas, incluso con una hipoteca, pero todos los asuntos y todos los detalles del caso pues habían llamado la atención del prestigioso diario estadounidense. Y también otra noticia que hemos visto, que también era bastante interesante, es el despliegue, ya ahora que ha pasado las Navidades, pero el despliegue de luces navideñas de Vigo, este despilfarro tan gigantesco. ¿Se fijaban, algún medio europeo se fijaban en esto, no? Pues mira, en concreto Radio France, la emisora francesa, y luego The Standard, que es un diario austriaco en el que escribe Rainer Bandren, un corresponsal que hemos tenido aquí algunas veces en la cafetera, que hemos entrevistado, y ponían de relieve un poco esto, ¿no? Cómo en realidad en España existía esta tradición de decorar con luz y de convertir las Navidades en un acontecimiento realmente luminoso, decía por ejemplo Radio France, y cómo en todo esto pues Vigo destacaba intentando con esta apuesta de su alcalde, de Abel Caballero, al que mencionaban en los dos medios, pues esta apuesta por convertir a Vigo en la capital navideña, y decía el diario austriaco en algo así como un monstruo, ¿no? Porque explicaban que había 11 millones de LED, que había un presupuesto enorme para convertir y para decorar la ciudad en esta época, que esto se estaba traduciendo en mucha repercusión, porque es verdad que ya se había calado tanto en España como incluso fuera de España el atractivo de Vigo en Navidad. Esto había aumentado las visitas turísticas, había generado incluso ingresos económicos, pero lo que advertían ambos medios es que también había cierto rechazo, y en concreto bastantes vecinos de Vigo estaban criticando y cuestionando esta apuesta por un alumbrado navideño fastuoso, el alumbrado navideño más fastuoso de la península ibérica, decía por ejemplo The Standard, y que cada vez había más críticas y quejas de algunos residentes por el hecho eso, ¿no? De que convertía un poco la ciudad en una especie de monstruo navideño. Bueno, pues así está la foto de nuestro país, la imagen proyectada por nuestro país en la prensa internacional. Pilar de la Peña, gracias.
Gracias a la resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas y de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, con un montón de recomendaciones hasta arranque 2025, muchas cosas interesantes. Es que hay un montón de cosas que ver, pero fíjate, me interesa mucho la propuesta que haces esta semana, Expediente Netanyahu. Se puede ver en Filmin, un documental, bueno, tal y como lo presentan, el documental que Netanyahu no quiere que veas. Es verdad que venía con unas críticas, he leído unas críticas extraordinarias. Es buenísimo. The Bibi Files, así se llama el título original. Ya sabéis que a Netanyahu se le conoce como Bibi y, bueno, básicamente es un trabajo, podríamos decir, periodístico, aunque el director de este documental es un tipo que ha estado incluso en los Oscar. Digo periodístico porque todo el hilo conductor del documental es la declaración ante la policía, la declaración real ante la policía de Netanyahu en sus casos de corrupción. Por eso se llama The Bibi Files, porque esas grabaciones se han filtrado a la prensa. De hecho, aparece un periodista, un productor un periodista que es muy crítico con Netanyahu, y aparece también, explica un poco los casos que rodean a Netanyahu, y es increíble verle en los interrogatorios. O sea, creo que retrata muy bien al personaje, de dónde viene, a dónde va, y es bastante contemporáneo porque el documental empieza y acaba con los atentados de Hamás del 7 de octubre y cómo hasta llegar a ese punto que estaba pasando con Netanyahu. ¿Qué tipo de retrato es? Porque viniendo, creo que es norteamericano, ¿no? Es estadounidense Philip Gifnick, el director. Y claro, siempre tiene con Israel el sesgo es una pasada, porque además el lobby allí israelí es extraordinario en el ámbito de la cinematografía. ¿Qué retrato hace de Netanyahu? Bueno, yo creo que más bien lo que ha habido es la tentación de calificar este documental de antisemita, que para nada lo es, lo que es anti-Netanyahu, ¿no? Intentaron de hecho parar la emisión. Este documental se pudo ver en el Festival de Toronto y hubo una petición ante un juzgado del propio Netanyahu para que no se emitiera, digamos, y fue rechazado. ¿Qué alegaba Netanyahu? Pues que están estas declaraciones suyas ante la policía. Quizá mucha gente no lo recuerda, que a mí me ha servido mucho ese ejercicio de ver los casos de corrupción que estaban rodeando a Netanyahu y que le afectaban directamente a él. Básicamente son dos empresarios multimillonarios que le hacían regalos a él y a su mujer. ¿Qué tipo de regalos? Pues las botellas de champán más caras que hay en el mundo se las enviaban a la mujer de Netanyahu. Y luego ese empresario, y es lo que se investiga, si recibía o no favores a cambio. Entonces es una explicación prácticamente cronológica y vas viendo intercalado el interrogatorio de la policía israelí a Netanyahu, de la policía israelí a la mujer de Netanyahu y de la policía israelí al hijo de los Netanyahu. Y es increíble porque la policía, con mucho respeto, le aprieta bastante. Todo el rato escuchas a los Netanyahu, ya sea cuando está su mujer sola, cuando está Netanyahu, cuando está su hijo, decir que todos los medios van en contra, que por supuesto aquí hay una operación que trata de desbancarles pero que no han hecho nada. Pero claro, cuando escuchas cómo argumentan de mal la explicación a por qué están recibiendo esos regalos, pues es un retrato crudísimo de una persona que se cree absolutamente, o sea, que no todo lo que él considera que son críticas, que no lo son, pues lo convierte en ataques, ¿no? Y bueno, muy sobrado, podemos decir, y bueno, es un documento periodístico, yo creo, contemporáneo, increíble de él, ¿no? Cuentan también un poco el trauma que él tuvo con la muerte de su hermano y cómo pasó a ser
ser una figura política que fue evolucionando a mal y a una dureza que le ha llevado, bueno, pues a la operación que está llevando en Gaza ahora para tapar todo esto otro que estaba ocurriendo. Acordaros que ha habido muchas manifestaciones en las calles antes del 7 de octubre de los atentados por los casos de corrupción que él tenía y porque la gente consideraba que no tenía que estar en el gobierno, ¿no? Claro, porque tiene investigaciones, estoy viendo, desde el año 2016, todo esto que le ha llevado a numerosos procesos judiciales y policiales, porque eso hay muchas imágenes de los interrogatorios de la policía al propio Netanyahu, ¿no? Sí, cómo se enfrenta a los policías. Tú ves todo el rato a dos policías sentados en la mesa de su despacho, el sentado y los dos policías enfrente, y lo mismo en el caso de la mujer y del hijo, pero eso es en comisaría. Y está todo grabado, es decir, tú les ves cómo reaccionan, cómo se encabronan, cómo responden. Es verdad que Netanyahu no pierde los papeles en ningún momento cuando le aprietan, pero lo ves todo el rato. Y está muy bien también porque hay un momento dado, como digo, empieza y acaba con los atentados de Hamás del 7 de octubre, cómo él utiliza el ataque para que obviamente se deje de hablar de lo otro y se hable de lo que han hecho, pero hay un testimonio para mí impresionante que es el de una chica muy jovencita que vivía en uno de los kibbutz donde entran los terroristas de Hamás y asesinan a un montón de gente y secuestran a un montón de gente que todavía siguen secuestrados, y ella es durísima también con Netanyahu. Entonces, por eso digo que se puede considerar antisemita a una judía que vive en un kibutz que fue atacado por los terroristas de Hamás y que es crítica con Netanyahu. Pues no, se puede considerar que esa chavala es crítica con Netanyahu, no con todo lo demás a lo que ella también representa. Y luego también explica muy bien cómo para Netanyahu era muy importante reforzar a Hamás frente a la Autoridad Nacional Palestina de muchas maneras. Entonces explican un poco cómo a través de Qatar llegaban fondos para Hamás y cómo la relación con la Autoridad Nacional Palestina se fue debilitando para hacer más fuertes, digamos, a los de Hamás, que eran más duros y que a la contra a Netanyahu en su discurso le venía muy bien, hasta el punto de que, bueno, pues luego ocurrió lo que ocurrió. Claro, todos estos juicios por corrupción a los que se atribuye precisamente la huida hacia adelante y la ofensiva, el genocidio, esta huida hacia adelante para autoprotegerse de los casos que pesan contra él. Un documental, dice Filmin, que Netanyahu no quiere que veas, un revelador docu-thriller producido por el ganador del Oscar Alex Gibney, que te ayudará a descubrir cómo el primer ministro de Israel se ha convertido en una de las figuras más controvertidas y señaladas de la actualidad. Claro, estoy viendo que el director de este documental había participado en otros muchos trabajos, algunos de los cuales tienen premios Emmy a punta de pala, tienen algunos reconocimientos, el Oscar tiene algunos reconocimientos extraordinarios. Sí, ahora de hecho está produciendo, que no lo sabía, pero el documental de Luigi Mangione, el graduado el chico joven que ha asesinado al de la aseguradora ahí en Estados Unidos. Es decir, siempre toca temas de actualidad, y es verdad que en concreto, el de Netanyahu, ha tenido problemas de distribución, dice él, en varios lugares del mundo, entre otros en Estados Unidos. Toronto, evidentemente, al ser Canadá, pues tuvo otro tipo de impacto, pero está muy bien porque además toca todos los palos posibles. O sea, tú estás viendo que el trabajo de la policía, los policías se miran como diciendo, mira, es que este es nuestro trabajo, es que da igual que tú seas Netanyahu, nosotros tenemos que investigar tu entorno, tus decisiones y todo, ¿no? Si hay una investigación de corrupción. Pero luego una de las tramas que hay, o sea, una está la trama de los regalos a la familia y la otra es la compra, digamos, como intermediarios de la familia de un medio de comunicación, de una web que en Israel es muy leída, para que hablen bien de ellos. Entonces es genial porque vas viendo cómo lo van haciendo a través de, bueno, cambian a la persona que está dirigiéndolo, consiguen que pues eso, empiecen a hablar bien de él, que en redes, y claro, eso desde el gobierno pues no se puede hacer. Y sobre todo si hay otro tipo de favores a cambio. Entonces está muy bien porque está muy sencillo explicado, la trama es tan evidente que solo con escuchar los interrogatorios entiendes por qué le están investigando, y también cómo se relaciona todo esto con los ataques del 7 de octubre. Como digo, no va sobre los ataques, va sobre la familia Netanyahu y sobre cómo han utilizado todo eso para que se tapara los escándalos que tenían. Y son imágenes inéditas, que yo creo que eso es un valor buenísimo, el de los interrogatorios. Expediente Netanyahu, está en Filmin. Pues Ana Pastor, Neutral. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Pues es tiempo de abrir las puertas de la Biblioteca de la Cafetera, donde cada semana os traemos una propuesta. Tierra de Mujeres, de María Sánchez. ¿Por qué este libro?
Pues porque me gustó mucho y ese siempre es un buen criterio. Yo lo leí en su momento cuando salió en 2019 y como persona rural, como persona de pueblo, a mí me apeló bastante el hecho de que este es un libro que dice que teníamos como norma olvidarnos de las mujeres, dar por sentado que vas a tener un plato de comida, dar por sentado que tu madre y tu abuela van a hacer las labores, algo que está ahí, y se nos olvida un poco que las mujeres también estaban en el campo, también estaban labrando, también estaban entre cochinos, pero nunca las tierras estaban a su nombre, nunca son las grandes olvidadas. Y este libro, que es un ensayo escrito de manera poética, habla un poco del papel de las mujeres en el mundo rural, que hacían las que no se nombran, y la importancia de recordar de dónde venimos y de ponerle un nombre a lo que es el campo hoy. Y de hecho ella fue la precursora del eslogan que se utiliza ahora mucho en política, la España vaciada, por contra de la España vacía que sacó también el escritor Sergio del Molino. Hemos tenido la ocasión de hablar con María Sánchez aquí en la cafetera de radiocable.com en alguna ocasión hablando de las mujeres y el mundo rural, pero en este libro, en la editorial Seix Barral, Tierra de Mujeres, una mirada íntima y familiar al mundo rural. Son historias de mujeres, diferentes historias. ¿Es ensayo o es novela? Es ensayo y ella cuenta un poco las raíces de su familia. Ella es veterinaria rural, además de animales en peligro de extinción, de animales raros, entre comillas. Y cuenta un poco a través de la historia de su familia y del campo que ella conoce, hace un ensayo sobre el campo y el papel de la mujer en este. Pues conversamos con María Sánchez, Tierra de Mujeres. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. María Sánchez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Tierra de Mujeres. Sabes que los oyentes de la cafetera asisten a estas presentaciones aquí en directo con nosotros. Haznos una pequeña aproximación a este libro. Quería daros las gracias primero por traer Tierra de Mujeres, que justo va a cumplir 6 años desde que se publicó, y es maravilloso ver cómo se les da vida a los libros y se vive fuera de la novedad, ¿no? Que últimamente vivimos en un mundo en el que parece que todo tiene fecha de caducidad, ¿no? Cuando escribí Tierra de Mujeres, por hacer un poco una declaración, cómo fue esa declaración de intenciones, había dos ¿cómo decirlo?, dos latidos, ¿no?, que me impulsaban a escribir este libro. Uno fue reconocer todas esas vidas subterráneas, a la sombra, no reconocidas, nunca valoradas, de las mujeres, de mi familia y en especial de las mujeres en medios rurales, ¿no? Y otra era pues romper un poco esa postal simple sobre los medios rurales en nuestro país, ¿no? Me cansaba muchísimo esa imagen que siempre estaba entre dos extremos. Una éramos los santos inocentes por Turraco, ¿no? Somos unos analfabetos, unos muertos de hambre, somos brutos, somos violentos, somos ignorantes, ¿no? No tenemos interés, ni cuidado, ni amor por nada. Y el otro extremo era la cabaña de Walden. Somos el sitio que la gente busca cuando quiere desconectar, cuando quiere salirse fuera del mundo. Y esa postal, esas dos extremos, esas postales se rompen, ¿no? Porque el medio rural es muy diverso y está lleno de muchísimas historias y de vida, ¿no? Esas podrían ser esos dos puntos de partida de Tierra de Mujeres. Y en el libro una cosa central es el recuperar la historia de las mujeres rurales, ¿no? Una historia que a menudo vinculabas con una herida abierta. Yo quería preguntarte cómo devolver a las mujeres rurales al lugar que merecen, y por otro lado, si has notado algún cambio en el relato general desde que se publicó en 2019. Pues mira, empiezo por el final. Ha habido un cambio brutal en el relato, ¿no? Yo cuando estaba trabajando en este libro coleccionaba titulares de medios, tanto, bueno, de prensa, ¿no? Medios tanto en papel, digitales, películas, libros, ¿no? Obras de arte. Ha habido un cambio brutal. Ahora vemos continuamente a ella en primer plano, ella hablando, ella siendo protagonista, bueno, desde películas, libros, teatro, ¿no? En prensa, ¿no? Han salido también muchísimos libros y muchísimas iniciativas. No sé, ha habido como esa redignificación, ¿no? Que yo tanto perseguía, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Y para mí era muy importante ese devolver el papel central, ¿no? Porque nos hemos olvidado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, Tierra de Mujeres era una manera también de pedirles perdón a las mujeres de mi familia, ¿no? Yo crecí
queriendo ser un hombre, pero sin preguntarme por qué, ¿no? Y era porque, claro, ella, mi madre, mi abuela, mis tías hacían ese trabajo doméstico, ese trabajo privado, no remunerado, no visibilizado, no valorado, pero que sustentaba a lo público, sustentaba a esos hombres, ¿no? A los que yo me quería parecer, ¿no? Entonces, para ello hay que preguntarse qué mochilas llevan, por qué les tocó esa vida, ¿no? Y esa era mi manera. Quizá ese primer paso es entenderlas, conocer sus historias, preguntar, ¿no? Yo muchas veces hago muchos talleres en medios rurales, ¿no? También en colegios, en institutos, y pregunto, ¿somos conscientes de los sueños que tenían nuestras madres y nuestras abuelas? Porque no nos damos cuenta que ellas vivieron una dictadura, ¿no? Una posguerra, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, mi abuela materna fue solo 2 días a una escuela de analfabetos, no sabía leer, no sabía escribir. Mi madre, con 12 años, la quitan del colegio para coger aceituna, ¿no? Hemos preguntado qué querían ser ellas de pequeñas, ¿no? Qué otras vidas había fuera de nosotros, ¿no? Y fuera de esa época tan dura en la que vivieron, ¿no? Comenzabas diciendo que hay 2 posibles aproximaciones, o se han estado utilizando 2 aproximaciones a la vida en el campo. Hay una muy idílica que se presenta como pues una especie de paraíso muy idealizada de la vida rural, pero dices, hombre, dista bastante de eso. Sí, y bueno, cuando llegamos al campo y nos encontramos que esa postal y esa imagen que nos habíamos hecho en la cabeza preestablecida rompe, ¿no? No tiene nada que ver con lo que habíamos anhelado, pues se producen cosas que a mí me parecen súper absurdas, pero que están pasando en realidad, como que en Francia han tenido que hacer patrimonio inmaterial de la humanidad el canto del gallo, el tañido de las campanas y el olor de estiércol, ¿no? Porque ha habido turistas de la ciudad pues que se han encontrado pues que esas vacaciones rurales soñadas no es lo que ellos pensaban, ¿no? Y hay que romper estos prejuicios, ¿no? Porque hacen mucho daño y, insisto, el medio rural es diverso, no todo el mundo se dedica tampoco al sector primario, no todo el mundo tiene por qué ser pastora o ganadera, pero también debemos de tener claro que hay una base central, ¿no? de la producción de alimentos. Y esas postales lamentablemente también contribuyen a una narrativa de expolio, donde el campo somos, ¿no? Donde los pueblos somos lugar de turismo, de descanso, de ocio, y donde somos la despensa del país, pero también el vertedero, ¿no? Nos estamos encontrando pues cómo se están implementando macroproyectos de energía renovable en espacios de alto valor ambiental, en espacios naturales protegidos, y también cómo esas grandes producciones industriales, me niego a llamar granja o ganadería a esos macroproyectos, están asentándose en pueblos donde se trata a los ciudadanos de segunda y donde es una batalla de David contra Goliat, ¿no? Porque ahí pues estamos viendo cómo en el país tenemos pueblos que se están quedando sin agua potable, que se están secando acuíferos y que se están haciendo proyectos con gran impacto ambiental, ¿no? Sí, hablando de agua potable, mi pueblo es uno de esos casos. Pero quería preguntarte también sobre la tensión que hay entre lo rural y lo urbano, que además ha tenido un capítulo propio en relación con el feminismo. Y tú cuentas también un poco en el libro la relación entre el feminismo urbano y el feminismo rural, que no ha estado exenta de tensiones. Entonces quería preguntarte ahora, con el paso de los años, que en los últimos años sí que ha habido un poco de movimiento, ¿cómo ves esta relación y estas tensiones? Bueno, creo que ahora por fin hay otro tipo de relaciones y otro tipo de miradas, ¿no? Yo siempre cuento que uno de los grandes problemas con los que partimos en esa mirada, en esas aproximaciones, ¿no? Cuando nos acercamos al medio rural, ¿no? Ya sea una aldea, un pueblo, un espacio, ¿no? En estos ámbitos, es que pensamos que son lugares libres de conflictos, ¿no? Y conflictos hay en una aldea, en un patio de vecinos, en una escalera, en un bloque, en un barrio, ya sea en el centro o en la periferia de una ciudad, ¿no? Sí es verdad que ha habido siempre pues una predisposición paternalista, condescendiente, ¿no? De grupos feministas rurales hemos sentido que se nos viene a explicar y a decir cómo tenemos que organizarnos, cómo tiene que ser nuestro feminismo, pero eso con los últimos años ha cambiado y creo que hay una manera más fraternal, más de entender, más de acompañar, ¿no?
Al principio sí que nos sentíamos quizás juzgadas, ¿no? Es muy difícil, ¿cómo decir, no? Contar si no habita un lugar, si no tienes en cuenta las circunstancias y los ritmos que se dan en un lugar, ¿no? Ya sea, como bien decía, una aldea, un pueblo o un barrio, ¿no? Y también hay que reconocer los privilegios, ¿no? Yo desde 2019 impulso el manifiesto Hermanas de Tierra, que ahora lo hacemos a nivel colectivo con diferentes mujeres y asociaciones del Estado, y recuerdo un año que hicimos un vídeo donde leíamos el manifiesto y hubo algún comentario que nos decía que es que hay que ver que no salían las jornaleras migrantes hablando, y era como, es que ellas no pueden salir. No pueden permitirse el privilegio de mostrar su cara, de contar su voz, porque se están jugando la vida y el sustento de su familia, porque están en una situación vulnerable y de violencia, ¿no? Entonces, yo siempre pido que cuando hablamos de estas cosas intentemos hacerlo desde la compañía, no desde juzgar, ¿no? Desde el entender y de ponernos en el lugar de las otras personas. Hay un concepto también que se maneja, el de la España vaciada, que yo que pertenezco a la zona de Aragón, mi familia es aragonesa, y entonces es un concepto muy manejado, muy manido allí. Pero háblanos un poco de la España vaciada, porque desde el punto de vista ciudadano tiene una aproximación, tiene una lectura. Sí, bueno, yo en Tierra de Mujeres saco este concepto y para mí lo hago también desde un punto fuera de lo antropocéntrico, ¿no? Primero, que me parecía injusto el término vacía porque ignoraba los mecanismos que hacen que los pueblos se quedaran sin gente. En mi caso, yo que soy nieta y sobrina por familia materna de mujeres y hombres que se fueron súper jovencitos a trabajar en la periferia de Barcelona, a limpiar casas, a conducir taxis, a trabajar en fábrica y a llevar adelante bares y pequeños comercios, pues me parecía muy injusto que se apisonara ese dolor de las personas que se fueron, porque mi familia no se fue porque quiso, se fue porque no tenía otra opción, ¿no? Luego también ese tema de la España vacía. ¿Vacía de qué? Porque está llena de muchas cosas, ¿no? También aquí vuelvo a incidir que miramos, ¿no? Solo queremos mirar historias de soledad, de últimos habitantes, cuando hay cada vez más muchísima gente joven con proyectos maravillosos, con otras miradas, ¿no? Fuera de estos grandes ritmos y de estas maneras de producción que nos impone la vida, ¿no? Esta vida en la que vivimos, este sistema capitalista. Y también, por supuesto, otra crítica para mí, ¿no? de usar vaciada, ¿no? Preferir usar vaciada vacía, es que hay huellas, hay animales, hay plantas, hay ecosistemas, ¿no? Entonces yo también abogo por romper esa mirada antropocéntrica y abrazar esa interdependencia, ¿no? Y ese sistema que está lleno de muchísimas más cosas, ¿no? Y hablando de ecosistemas, en el libro mencionas las necesidades que plantea la crisis climática y te preguntas cómo se puede querer lo que no se conoce, en el sentido de que si no conocemos el valor del campo, de lo que hay en él, ¿cómo vamos a protegerlo? Entonces, ¿cómo podemos proteger y cómo podemos conocer el campo más allá de una visita al año desde el punto de vista urbano? Pues mira, yo soy muy partidaria primero de no culpabilizar a las personas que no conocen, porque veo discursos, ¿no? Y ya no solo con los medios rurales, sino a otros ámbitos, ¿no? De echar la culpa, ¿no? De la gente que no quiere saber, no le interesa nada. Al revés, hay muchísimas ganas, interés, ganas de querer conocer y formar parte, pero si no enseñamos, si no hacemos que eso forme parte de nuestras vidas, pues claro que es muy difícil que haya ahí que se establezca una relación o una conversación, ¿no? Algo tan sencillo como un huerto en el cole o una gallina o preguntarnos, ¿no? Empezar desde pequeños, ¿no? En los comedores, ¿no? ¿Qué comemos? Es que aquí este es otro gran melón, ¿no? ¿Qué comen los niños? ¿Qué comen las personas vulnerables? Las personas dependientes, ¿no? ¿Qué se comen los hospitales, los comedores sociales? Pues es que ahí, ¿no? Ahí tendríamos una primera aproximación al campo, ¿no? Si hubiera
política, interés y ganas de que hubiera esa mesa, ¿no?, de productores, ¿no?, saber qué comemos, ¿no? Oye, pues poner nombre a los alimentos, ¿no? Hay una iniciativa en Francia en comedores escolares que a mí me encanta en el sur, que son los padres y las madres se sientan con los productores de la zona y hacen un menú de temporada y de proximidad para los niños, ¿no? Y las niñas, y esos niños y niñas visitan esos lugares y saben qué comen, ¿no? Su comida tiene el nombre de las personas que lo producen, ¿no? Y facilitar, ¿no? Yo creo que es muy importante, de verdad, políticas que fomenten y ayuden a las pequeñas producciones, ¿no? A lo que tenemos alrededor, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿qué lecturas le recomendarías a un lector urbano que quiere aprender del campo y cambiar la visión que pueda tener de él? Bueno, pues mira, me pilláis un poco a desmano, ¿no? Me cuesta mucho pensar en una lectura concreta, pero quizá por salirnos un poco de leer, quizá para mí sería importante empezar la conversación, ¿no? Decir, oye, aquí en mi barrio, ¿qué voy a hablar? Pues con la frutera, con la pescadera, ¿no?, con el carnicero, con la panadera, ¿no? Empezar esa conversación, ¿no? Saber, obviamente, cada uno desde el lugar, desde los tiempos, desde los ritmos que se pueda permitir. Oye, cerca de donde yo vivo, ¿qué tengo cerca, ¿no? ¿Qué campo hay? Porque nos olvidamos que en las ciudades también hay campos, ¿no? Tenemos jardines, hay huertos en la periferia, ¿no? Y libros quizás, así pensando, pues a mí me gusta mucho una autora nativa que se llama Robin Wall Kimmerer, que tiene un libro precioso para cambiar la mirada y también incidiendo también en la emergencia climática en la que estamos, ¿no? Y también los ritmos de vida que impone este sistema capitalista, que es una trenza de hierba sagrada, ¿no? También me gusta muchísimo un autor que es Mar Badal, y bueno, hay autores como Virginia Mendoza también, Mercedes Ibars. O sea, hay muchísimos autores. Afortunadamente, como este tema lleva años poniéndose de moda, hay muchísimos libros que en los últimos años pues son maravillosos y también se unen a esta conversación, ¿no? Walden, entonces lo descartamos. A ver, yo no soy una persona de matar a los ídolos, ¿no? A mí Zuro me encanta, pero yo reivindico mucho que todo lo que cuenta él es base a una vampirización que hace de la población nativa. Es que Walden era un lugar nativo. Vivía una población indígena, ¿no? Sí. Todo ese conocimiento que él sabe de dónde bebe. Y yo siempre tengo la broma de esa vida tan idealizada. Tú vas allí y te das cuenta que vivía muy cerca de un bar y que él iba todas las noches a hablar con los vecinos, que iba a casa de su madre, ¿no? Yo siempre tengo la broma de él llevándole los tuppers por la noche a la madre, ¿no? De la comida, ¿no? Quiero decir, es que también yo estoy muy en contra de esa imagen de hombre, qué casualidad, hombre blanco, que se puede permitir irse a una cabaña a vivir aislado y solo, cuando es mentira. No estamos solos ni estamos aislados, ¿no? Y somos personas vulnerables y dependientes, ¿no? Pero a mí me gusta, yo soy una persona que cuestiona, ¿no? Y que pregunta, ¿no? Y por supuesto que podemos leer Walden, pero oye, también hay que tener una mirada crítica y preguntarnos quiénes son los que están habitando y sosteniendo la tierra. Estás atacando a uno de mis iconos, ¿eh? Te lo diré. Lo aceptaré porque efectivamente conoces en profundidad la vida del campo, pero los que sí lo tenemos un poco romantizado, claro, coincides en eso. Un día os tenemos que juntar a Pedro Ballín y a ti, porque coincides también en ese Pedro Ballín que dice: yo he crecido en un pueblo, no me vengáis con la cosa del idealismo de vivir en los pueblos frente a las ciudades, pero no tiene un discurso de reivindicación. Pero un día nos tenemos que juntar. Por supuesto. Porque luego hay otros escritores, mira, Beatriz Montañez. En una aldea donde vivimos, hay más vacas que personas, y obviamente para mí lo importante es que pueda vivir en un pueblo el que quiera, pero que tenga esa facilidad y ese derecho. Pero yo estoy muy en contra de la romantización. No todo el mundo le tiene que gustar vivir en un pueblo, y aquí no es blanco o negro, aquí hay una escala de grises brutales, ¿no? Y ahí, pues por supuesto, vivir en un pueblo como vivir
en un barrio, en una periferia o en el centro de una ciudad, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y lo importante es hablarlo y debatirlo y contarlo y abrir esa mirada. Te tienes que venir un día. Que conste que aquí somos muy fans de Beatriz Montañez cuando escribió Ni Adela, que también se fue a vivir y sigue viviendo ahora ya en un pueblo, pero estuvo viviendo en medio del bosque, una persona que había tenido tanta fama, tanta popularidad, y se retiró a esa vida. Claro, es otra perspectiva diferente. No todo el mundo, y eso en el análisis que haces es perfecto, no todo el mundo vive esas realidades y el campo, la vida en el pueblo, pues tiene su propia perspectiva. Pues María Sánchez, te agradecemos muchísimo en nombre de los oyentes de La Cafetera, te agradecemos muchísimo Tierra de Mujeres en la editorial Sex Barral, una mirada familiar, íntima al mundo rural. María, gracias. A vosotros, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, María. Un abrazo, gracias. Peggy 18. Pues es tiempo de entretenimiento, tiempo para el ocio digital en La Cafetera. Ya sabéis que cada semana recomendamos algún juego y lo hacemos de la mano de los oyentes cafeteros. Señor Don Bartu, buenos días. Buenos días, Fer. Feliz año a ti y a todas nuestras y nuestros oyentes. Que digo yo que además te habrás pasado todas las vacaciones enganchado a algo. Digo, en esta cosa, bueno, sé que te has pasado enganchado al Sea of Stars para Nintendo, ¿no? Y para Nintendo Switch, sí, pero bueno, también está disponible en muchas otras plataformas. Está disponible en Xbox, en Play 4 y 5, también lo podemos encontrar en Steam, o sea que está accesible para todas y todos como gusten. Claro, porque lo he visto para la Nintendo Switch. Y me decías que es un videojuego, es un RPG, estilo japonés, con aroma retro. Estaba viendo las imágenes y tiene así una cosa de esas, una estética así pixeladilla. Bueno, lo retro, lo que te gusta a ti, vintage. Pues sí, efectivamente, no me voy a esconder ya a estas alturas del partido, Fer, pero sí, Sea of Stars es un juego, bueno, tiene ya 1 año y medio, salió en agosto de 2023, y ya cuando salió causó bastante sensación, porque es un juego que, sí, efectivamente, como tú decías, tiene un aroma retro, porque es un juego que la verdad se ha inspirado mucho en los JRPGs, es decir, RPGs japoneses, los clásicos más clásicos sobre todo de los años 90, como el Chrono Trigger, que fue uno de los grandes RPGs que salieron para la Super Nintendo, una de las consolas que sacó Nintendo durante los 90. Más adelante sacarían la Nintendo 64 y darían el salto al 3D con esa consola. Pero que también tiene cositas de otros juegos clásicos del género, como pueden ser los Golden Sun, que esos salieron para la Game Boy Advance, los Final Fantasy más clásicos, en fin. Que la gente de Sabotage Studio, al cual ahora hablaré de ellos un poquito más en profundidad, como que han cogido cositas de aquí y de allá y han armado un RPG bastante interesante y bastante chulo. Claro, estoy viendo la estética, es un videojuego clásico, porque aquí hablamos muchas veces de que la evolución de los videojuegos y algunos de ellos casi parecen películas de animación, por no decir películas cinematográficas, que algunos se acercan mucho con unas estructuras de guión muy complejas, pero aquí lo que veo son personajitos chiquitines, pixelados, así con cuadraditos, que vas como por escenarios 3D. No sé si es el caso de la Switch, de la Nintendo Switch, o es que es la propia estética del videojuego. No, la estética del videojuego, bueno, por pixelado no quiere decir que tenga mala calidad, es decir, la calidad de resolución es muy buena. Sí, es una decisión estética en realidad, ¿no? Lo único que es, bueno, es una cuestión estética. La estética pixel art es una estética que prácticamente en los últimos 10-15 años se ha puesto muy de moda. Ya hemos hablado aquí en la sección de videojuegos de muchos estudios. Sobre todo es un tipo de estética al cual recurren mucho los estudios indie. Por una razón muy sencilla, Fernando, porque los juegos de estética pixel art son
en cierto modo más baratos de producir que un juego AAA en 3D con gráficos alucinantes, con escenas cinemáticas alucinantes, etcétera. Esto no quiere decir que con el pixel art no se puedan hacer maravillas, todo lo contrario. Este Sea of Stars, de hecho, es una auténtica obra de arte y con unos gráficos muy interesantes y sobre todo con unas escenas y unas ilustraciones que son una pasada. Y de hecho, bueno, dentro del pixel art es que hay artistas que se dedican a hacer pixel art únicamente, que hacen unas auténticas maravillas. Porque ¿cuál es la historia? ¿De qué va el videojuego? Pues mira, Sea of Stars nos cuenta la historia de dos jóvenes que responden a los nombres de Zale y Valere, los cuales son los guerreros del solsticio. Sea of Stars, bueno, ocurre en un mundo fantástico, digamos que se sitúa un poco entre una estética fantástica medieval, steampunk, digamos un poco. Y bueno, estos dos protagonistas, que de hecho al principio del juego puedes elegir entre uno de los dos, pero realmente es una elección que tampoco es que afecte mucho la historia, porque al final acabas llevando a los dos igualmente, los cuales están llamados a convertirse en guerreros del solsticio, porque resulta que en este mundo en el cual ocurre la acción hay un villano que responde al nombre de Fleshmancer, el cual estuvo azotando este mundo con sus monstruos y demás, y lo acabó abandonando. Sin embargo, dejó tras de sí a unos seres llamados los Moradores, los cuales, si se dejan un poco sueltos, digamos, pues acaban convirtiéndose en unos megabichos brutales que pueden acabar destruyendo ese mundo. Entonces los guerreros del solsticio son, digamos, como unos guerreros elegidos, los cuales pueden utilizar la magia del solsticio, la cual, digamos, los habitantes de ese mundo, algunos de ellos han dado cuenta que estos monstruos son sensibles a esa magia, y sobre todo cuando ocurre un eclipse solar. Entonces estos dos protagonistas del juego, Zale y Valere, ellos son un guerrero Zale es un guerrero solsticio del sol, y Valere, que es una chica, es una guerrera del solsticio de la luna. Entonces, entre sus poderes combinados son capaces de hacerle frente a los Moradores, que es uno de los objetivos principales del juego, y bueno, de manera ulterior, pues ya enfrentarte al Fleshmancer, que ya es el mega jefe final del juego. Un juego en el cual, por cierto, tiene una duración estimada de unas 30 horas. Ajá. Está detrás Sabotage Studio. Dices que es la mente que está detrás de la obra, ¿no? Sabotage Studio, sí, es un estudio de origen canadiense. Este es su segundo juego, si no me equivoco, Sea of Stars. Ellos ya tienen experiencia con otro juego llamado Messenger, el cual a nivel de historia tiene alguna relación con Sea of Stars. Y si no me equivoco, para Sea of Stars, de hecho, lo lanzaron a través de una campaña de Kickstarter, la cual tuvo muchísimo éxito. Y bueno, cuando salió el juego, pues también tuvo muy buena acogida. Mucha gente ha soltado miles de alabanzas hacia este juego, y yo que he podido probarlo estas navidades, que he tenido tiempo libre para poder jugar a videojuegos, pues te puedo decir que sí, que es un juegazo, la verdad. ¿Y la jugabilidad? La jugabilidad sí es uno de sus puntos fuertes. Yo, que he jugado a muchos de los juegos que comentaba antes que esta gente ha tomado como referencia para armar este juego, yo he reconocido mucho de ellos. La referencia a Chrono Trigger es totalmente palpable, porque bueno, el Chrono Trigger, una de las cosas que tuvo de innovadoras en los RPGs durante los 90 es que los encuentros que tenías con los monstruos, o sea, normalmente en los RPGs antes del Chrono Trigger, lo normal era que tú fueras con tus personajitos andando por el mundo o por una mazmorra o lo que fuera, y de repente tu caminata se viera interrumpida por un encuentro con un monstruo. Entonces la pantalla cambiaba a una escena de combate contra ese monstruo. El Chrono Trigger lo que introdujo fue que mientras los personajes van andando, tú puedes ver a los monstruos por el mapa. Entonces puedes decidir ir al encuentro de ellos, entonces se inicia un combate en ese mismo mapa, o puedes intentar esquivarlos y pasar de ellos, ¿no? Eso el Sea of Stars lo tiene. Luego también tiene elementos como, por ejemplo,
cuando vas caminando por mazmorras hay como pequeños puzzles, puedes meterte por pequeños recovecos, por riscos, hacer que los personajes escalen, suban escaleras, etcétera. O sea que ahí, por ejemplo, combina algunos elementos más que tienen que ver con los juegos de plataformas, ¿no? Es un juego muy dinámico, estás todo el rato como haciendo cositas distintas, incluso los mismos combates. La mecánica de los combates es muy divertida porque sobre todo ahí lo que tiene es una mecánica de apretar el botón A, por ejemplo, en momentos clave, cuando por ejemplo uno de los personajes va a pegarle un lechugazo a uno de los monstruos, pues si pulsas el botón A en el momento adecuado, pues el personaje hace más daño, ¿no? O por ejemplo, hay una de las magias que tiene el personaje de Valere, tiene una magia que se llama Lunarang, el cual es pues como el propio nombre indica, un boomerang, el cual lo lanza contra un enemigo y entonces este boomerang vuelve, evidentemente. Entonces si tú apretas al botón A cuando le vuelve al personaje, pues se lo rebota a otro monstruo. Si hay distintos monstruos, si hay uno solo, pues se lo devuelve al mismo, y entonces cada vez que vuelve el boomerang va cada vez más rápido, entonces tienes que ser como muy ágil, estar muy pendiente de cuando el boomerang vuelve al personaje para intentar hacer el máximo número de rebotes posible y que eso vaya acumulando más daño a los monstruos, ¿no? Entonces tiene ese tipo de cositas y de elementos que la verdad es que hacen que el juego se sienta muy vivo, muy dinámico y que estés todo el rato ahí pendiente haciendo cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que ha sido un gran acierto. Pues es la recomendación de Bartu, que ha estado jugando el juego, así que es un prescriptor de primera. Sea of Stars está para las diferentes plataformas. Él lo juega en el Nintendo Switch, en la Nintendo Switch. Pues Bartu, gracias, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Fernando, y a todas y todos los que nos escuchan, como siempre. Un abrazo fuerte, cuídate.